Página 13 de 195. El sistema de producción de Toyota más allá de la producción a gran escala, por Taiichi Ohno, 1978. Prólogo del editor. Así como hemos estado reconociendo la grandeza del señor Shigeo Shingo, también reconocemos el genio del señor Taiichi Ohno. Fue al señor Ohno a quien se le debe atribuir la creación del sistema de producción justo a tiempo de Toyota. Conocí al señor Ohno en Japón en Toyota Gosei, donde se convirtió en presidente después de retirarse de Toyota Motors. Toyota Gosei es un subcontratista de Toyota que fabrica volantes, piezas de automóviles como mangueras de goma y tableros de instrumentos de plástico y otros materiales. En nuestra última reunión le pregunté dónde estaba Toyota hoy en el proceso de mejora. A estas alturas, la empresa debe haber reducido todo el inventario de trabajo en proceso, bajando el nivel del agua en el río para exponer todas las rocas, lo que les permite eliminar todos los problemas. ¿Qué está haciendo Toyota ahora? Yo pregunté. Su respuesta fue muy simple. Todo lo que estamos haciendo es mirar la línea de tiempo, dijo, desde el momento en que el cliente nos da un pedido hasta el momento en que recolectamos el efectivo. Y estamos reduciendo esa línea de tiempo al eliminar las cosas que no conducen a tener valor agregado, los desechos, los desperdicios. Sencillo pero brillante. Taichi da un enfoque muy claro a la mejora continua. Reducir los desperdicios. Donde nosotros en Occidente buscaríamos inmediatamente algún milagro automático mágico como la fabricación integrada por computadora, CIM. Robótica, o técnicas de fabricación avanzadas, los japoneses simplemente están reduciendo los desechos. TV dice. ¿Por qué se enfocan las empresas de alto nivel en reducir los desperdicios, de todo tipo? Todos los desperdicios en una empresa, ocurren por la ausencia de enfoque, por puro descuido, por dormirse en sus laureles. El editor dice. Por supuesto, algunos desechos se pueden eliminar adquiriendo nuevos equipos, pero eso debe hacerse al final, no primero. No hay nada muy complejo en la magia de las enseñanzas del señor Ohno. De hecho, a menudo es confuso escucharlo porque habla de manera tan simple, a menudo simplemente diciendo que se busque y se elimine el desperdicio. No podemos creer que sea tan simple, pero es cierto. Simplemente reduzca la línea de tiempo eliminando cualquier desperdicio. TV dice. La pregunta es, ¿cómo es que algunos directivos suponen que, comprando robots, automatizando, van a lograr mayor productividad? Pero estos problemas, estas percepciones degeneradas, son provocadas por la ineptitud de quienes están al frente, dirigiendo las operaciones. Suponen que, con automatización, reducen el uso del recurso flexible llamado ser humano. Imaginan grandes ahorros en mano de obra y con ello, el factor de error que hay en el ser humano. Todo desperdicio implica que no se logrará el ideal fijado, y que, de alguna manera, se tiene que reiniciar, invertir en mantenerse en la línea del tiempo. No se aplica en hacer las cosas con el enfoque, la concentración necesaria, pero siempre se encuentra el tiempo y los recursos, para regresar al plan trazado. Por el solo métrico del scrap, deberían considerar en cesar a todos esos directivos que no saben y ni siquiera imaginan cómo atacar el problema del scrap. Y esto, significa que el directivo supremo, se enfoca en producir, y supone que producir scrap no importa, si representa el 1 o 5% de la venta total. El editor dice. La sencilla historia del señor Ohno contada en el libro es brillante y los gerentes de todas partes, de cualquier empresa, deben leerla. TV dice. Si alguien es gerente y no absorbe y aplica con seriedad esta filosofía de confrontar de manera certera a los desperdicios, de impedir que aparezcan desperdicios, no es gerente, es un advenedizo. O es un corrupto que se beneficia del desorden. El editor dice. No es solo una historia de fabricación, es una historia de cómo administrar un negocio con éxito. El señor Ohno regresó y revisó cómo Henry Ford dirigía su negocio. Henry Ford pudo extraer mineral de hierro un lunes y,
utilizando ese mismo mineral de hierro, producir un automóvil que salía de la línea de montaje el jueves por la tarde. Henry Ford también se centró en la eliminación total de los desechos sin valor agregado. El señor Ono simplemente actualizó a Henry Ford. Redujo los tiempos de cambio con la ayuda del señor Shingo de días y horas a minutos y segundos. Eliminó las clasificaciones de puestos para dar flexibilidad a los trabajadores. En los últimos 10 años, he visitado cientos de plantas de fabricación en Japón y Estados Unidos. Nunca veo a un trabajador japonés simplemente mirando una máquina, esperando a que ocurra algo anormal. TV dice. Si así fuese, que el empleado haga cosas absurdamente improductivas, el trabajador solo sería una parte inanimada de la máquina, sin capacidad para utilizar su cerebro. El editor dice. En los Estados Unidos, es al revés, nunca he visitado una planta estadounidense sin encontrar a un trabajador simplemente mirando una máquina. Nunca olvidaré que mientras que caminaba por una operación de fabricación de cables de fibra óptica observé a un joven mirando una máquina de extrusión de vidrio. Todo lo que hacía era mirar el cristal y los diales esperando que el cristal se rompiera o estuviera fuera de tolerancia. TV dice. ¿Para qué usar la capacidad mental de un empleado para que esté al pendiente de una máquina, cuando falla y la reinicie? ¿Por qué no usarlo para que sepa cómo ajustar a la máquina para que no falle, que encuentre la causa de la falla? En este caso, diséñese un dispositivo que detecte una falla, y no se tendría a un ser humano, trabajando de esta manera tan humillante. No podía creer el desperdicio mental y la falta de respeto que la gerencia tenía por ese ser humano. Lo estaba utilizando para estar solo observando, esperando una falla o un buen funcionamiento. La fabricación debe ser eficiente y respetar a la persona que maneja la máquina. El mundo le debe mucho al señor Taiichi Ono. Nos ha mostrado cómo fabricar de manera más eficiente, reducir costos, producir una mayor calidad y también observar cómo trabajamos en una fábrica como personas. Una fábrica japonesa está lejos de ser perfecta. Las plantas de Toyota, al menos las que he visto, están tan sucias, si no más, que muchas plantas estadounidenses que he visitado. Pero se está produciendo un cambio. El respeto por la humanidad en el proceso de fabricación se está convirtiendo en una realidad y el señor Ono es uno de los líderes mundiales en esta área. Si bien la mayoría de las empresas se centraron en estimular las ventas, porque muchos dicen que las ventas lo solucionan todo, Ono creía que el just-in-time era una ventaja de fabricación para Toyota. Y durante muchos años, no permitió que se registrara nada al respecto. Afirmó que era porque la mejora es interminable y, al escribirlo, el proceso se cristalizaría. Pero creo que también temía que los estadounidenses descubrieran esta poderosa herramienta y la usaran contra los japoneses. Just in Time es mucho más que un sistema de reducción de inventario. Es mucho más que reducir los tiempos de cambio. Es mucho más que usar Kanban o Jidoka. Es mucho más que modernizar la fábrica. TV dice. Las empresas tienen en cada empleado, a un cerebro magnífico, pero no se le quiere dar ese lugar, el respeto que merece todo ser pensante. Parece que se enfocan en contratar manos, un animal fisiológico, burros o mulas de carga, en lugar de contratar colaboradores que pueden pensar y ofrecer soluciones para todo tipo de problema o incidente fuera de orden que ocurra. El editor dice. Es, en cierto sentido, como dice el señor Ono, hacer que una fábrica funcione para la empresa de la misma forma que el cuerpo humano funciona para un individuo. El sistema nervioso autónomo responde incluso cuando estamos dormidos. El cuerpo humano funciona con buena salud cuando se lo cuida, alimenta y bebe correctamente, se ejercita con frecuencia y se lo trata con respeto. Solo cuando surge un problema, nos volvemos conscientes de nuestro cuerpo. Entonces respondemos haciendo correcciones. Lo mismo sucede en una fábrica. Se vuelven reactivas, no predictivas. Deberíamos tener un sistema en una fábrica que responda automáticamente cuando ocurren problemas.
Todos deberían disfrutar de pasar unos momentos con el señor Ono y pensar en cómo podrían mejorar sus propias empresas de fabricación y entre sí, mejorarse a sí mismos y ayudar a hacer un mundo mejor para todos nosotros. Estoy muy agradecido de poder, como empresa, llevar el libro clásico del señor Ono sobre el sistema de producción de Toyota al lector inglés. Quiero agradecer las contribuciones del señor Yuzuru Kawashima, propietario, y del señor Katsuyoshi Saito, subdirector de Diamond Incorporated, la editorial japonesa original, por otorgarnos los derechos para traducir y publicar este trabajo. También agradezco a quienes ayudaron a crear esta versión en inglés, la editora del libro, Cheryl Berling Rosen, con Yeager, aclaradora de numerosas preguntas de contenido, Andrew P. Dillon, aclarador de numerosas preguntas sobre traducción, Patricia Slote y Esme Tige, coordinadoras de producción, Bill Stanton, diseñador de libros y portadas, y, por último, pero no menos importante, el personal de Rudra Press, nuestros fieles amigos, tipógrafos y artistas. Finalmente, deseo expresar mi agradecimiento al autor, quien nos ha inspirado a muchos de nosotros en nuestra búsqueda por mejorar la calidad y la productividad del lugar de trabajo actual. Atentamente, Norman Bock, presidente de Productivity, Incorporated. TV dice. La mano de obra barata abunda en los países que dependen de fuentes de empleo que ofrecen empresas extranjeras. La idea primordial, el objetivo es producir lo más que se pueda, al menor costo de mano de obra. Por esa simple razón, y válida, emigran las empresas a países donde la mano de obra barata abunda. No se percatan que, si no se prepara al empleado para que sea eficaz, ese empleado que comete un error, el costo del error en la producción, rebasa con mucho el bajo salario que se le paga. Entonces, se le contrata para que haga ensambles, de manera mecánica, pero a los empleados, les está vedado que piensen, que se conviertan en dueños de sus operaciones y que apliquen su capacidad de abstracción en tales tareas, en las cuales, siempre habrá incidentes que desvíen la línea trazada, incidentes que están en contra del objetivo, tan cacaraqueado, que es producir sin desperdicios. Y como a los empleados no se les paga para pensar, e incluso, las propuestas están prohibidas, es que los empleados de esta categoría, de manera irrespetuosa, pero eso sí, quieren estimular la mejora con bonos de puntualidad y asistencia, lo cual de plano es una ofensa, es considerar que, sin esos bonos, la gente no trabajará con esmero y con compromiso. El colmo de la estupidez de los directivos, y lo he observado, es hacerle saber a los empleados, que no son indispensables, y que afuera, hay cientos de personas que sí quieren trabajar sin renegar y que quieren hacer las cosas bien. ¿Cómo demonios están convencidos de eso? Los departamentos de recursos humanos consideran que la rotación de personal, no es un desperdicio. De esta manera, por una cultura tan sucia laboral y directiva, al empleado no le inmuta cometer errores, darse cuenta y atender a lo que está desviado, ya que solo están ahí para recibir una paga, entrar a las 7 a.m. y salir corriendo a las 5 de la tarde y que la empresa, se vaya mucho al carajo. Hacen que me pagan, hago como que trabajo, es lo que dicen los empleados, dejando de lado el compromiso de hacer lo correcto, ya que, en cierta forma, no los dejan usar la inteligencia, solo son máquinas biológicas, burros de carga, reemplazables. Página 16 de 195.